Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Y si no lo están, pues vamos a ponerle un poquito de emoción y drama turco, porque hoy tenemos un tema jugosito. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando por las redes sociales, un rumor que involucra a dos de los galanes más codiciados de Turquía, Burak Özçivit y, redoble de tambores, Neslihan Atagül. Sí, así como lo oyen. La frase que supuestamente dijo Burak, esa de me caso con Neslihan si me busca, ha desatado una tormenta de comentarios, especulaciones y, por qué no decirlo, un poquito de chisme sano. Antes de que nos lancemos de lleno a analizar este rumor, les quiero pedir un pequeño favor. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de los vídeos sobre series turcas, chismes de celebridades y análisis de personajes, por favor, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me apoyarán a seguir creando contenido para ustedes. Además, dejen su like si les gusta el tema de hoy, porque eso me anima muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al grano. ¿De dónde salió este rumor? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Será que Burak Özçivit realmente dijo que se casaría con Neslihan Atagül si ella lo buscara? Bueno, la verdad es que no hay confirmación oficial de que Burak haya pronunciado esas palabras textualmente. La frase, como suele suceder en estos casos, ha surgido de comentarios en redes sociales, foros de fans y, por supuesto, de la siempre confiable fuente de una amiga que trabajaba en la producción de una serie. Ya saben cómo va esto. Pero lo que sí es innegable es que el rumor ha tomado vuelo propio, impulsado por la sed de chisme que parece inherente a la condición humana, y más aún, a la turca. ¡Ay, que amamos un buen drama! Pero, dejando de lado la veracidad de la frase en sí, lo interesante aquí es el contexto en el que surge este rumor. Burak Özçivit, como todos sabemos, está felizmente casado con Fariye Evcen, otra estrella turca de renombre, y tienen un hijo precioso. Neslihan Atagül, por su parte, también está casada con el también actor Kadir Doğulu. Ambas parejas parecen ser muy felices y estables, por lo que la idea de un romance entre Burak y Neslihan suena, a priori, bastante descabellada. Pero en el mundo del espectáculo turco, donde los divorcios son casi tan frecuentes como los cambios de vestuario en las series, nunca se sabe. Sin embargo, la chispa de este rumor se enciende probablemente por el recuerdo de la gran química que ambos actores demostraron en la exitosa serie Kara Sevda. En la serie, Burak y Neslihan interpretaron a Kemal y Nihan, dos jóvenes enamorados que luchan contra viento y marea por estar juntos. Su romance en la pantalla fue tan convincente y apasionado que muchos fans llegaron a creer que su amor trascendía la ficción. Y es que qué manera de mirarse. Esas escenas bajo la lluvia. Esos besos robados. ¡Ay, mi corazón! Es importante recordar que la magia de la actuación radica precisamente en eso, en hacernos creer que lo que estamos viendo es real. Los actores son capaces de transmitir emociones y sentimientos de una manera tan intensa que nos olvidamos de que estamos viendo una representación. En el caso de Burak y Neslihan, su talento y profesionalismo hicieron que su romance en Kara Sevda fuera especialmente creíble y memorable. Además, seamos sinceros, los dos son guapísimos. ¡Qué pareja tan fotogénica! Daban ganas de shippearlos hasta el fin del mundo. Pero volviendo al rumor, ¿por qué la gente sigue hablando de esto a pesar de que ambos actores están casados? Creo que la respuesta radica en el poder de la imaginación y en la fascinación que sentimos por las historias de amor imposibles. A todos nos gusta fantasear con finales alternativos, con ¿qué hubiera pasado si? Y con la idea de que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Y es que el amor. Qué misterioso, qué caprichoso. ¿Quién no ha soñado con un amor de película? Además, el hecho de que ambos actores sean figuras públicas y que su vida personal esté constantemente bajo el escrutinio de los medios, contribuye a alimentar este tipo de rumores. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es analizado con lupa, buscando pistas o indicios de una posible tensión o atracción entre ellos. Es como si viviéramos en una telenovela constante. Y nosotros, los espectadores, ávidos de drama y emoción. También es cierto que a veces, los medios de comunicación y las redes sociales se encargan de inflar estas situaciones, buscando generar controversia y aumentar el número de clics.
Una simple fotografía o un comentario ambiguo pueden convertirse en la base de una teoría conspirativa sobre un romance secreto. Y es que ya sabemos cómo son los medios. Sensacionalistas. Ávidos de polémica. Todo sea por un buen titular. Pero más allá de todo el ruido mediático, es importante recordar que Burak Ozcivit y Neslihan Atagul son profesionales que han demostrado su talento y dedicación en cada uno de sus proyectos. Han construido carreras exitosas y han formado familias felices. Y aunque su química en Karasevda haya sido innegable, eso no significa que haya algo más allá de una relación profesional y de respeto mutuo. Y es que, señoras y señores, la vida real no es una serie turca. De hecho, es crucial tener en cuenta el impacto que este tipo de rumores pueden tener en la vida personal de los involucrados. Imaginen lo incómodo y doloroso que puede ser para Fariye Evcen y Kadir Doğulu tener que lidiar con especulaciones sobre un posible romance entre sus respectivas parejas. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos y emociones, y que nuestros comentarios y especulaciones pueden tener consecuencias reales. Hay el daño que puede causar un simple rumor. Hay que ser más conscientes. Por lo tanto, creo que es importante abordar este tipo de rumores con cautela y escepticismo. No debemos dejarnos llevar por la fascinación del chisme fácil y debemos recordar que la vida real no es una telenovela turca. Los actores son profesionales que interpretan roles y su vida personal es asunto suyo. Y ya basta de meter nuestras narices donde no nos llaman. Ahora bien, volviendo a la famosa frase esa de me caso con Neslihan si me busca, ¿qué pensaría Fariye Evcen de esto? Seguramente no le haría ninguna gracia. Y seamos honestos, es muy poco probable que Burak Ozcivit haya dicho algo así. Es más probable que sea una invención de alguien con mucha imaginación y ganas de generar polémica. O quizás una estrategia de marketing para revivir el interés en Karasevda. ¿Quién sabe? En este mundo todo es posible. Pero a ver, pongámonos en los zapatos de Fariye. Imagínense leer en todos lados que tu marido supuestamente dijo que se casaría con otra. ¡Qué feo! Pobre mujer. Ella, tan guapa, tan talentosa, tan enamorada. No se merece eso. Y Kadir tampoco. Es un actorazo. Un hombre atractivo. Ambos merecen respeto. Y es que al final del día, este rumor no es más que una muestra de cómo idealizamos a las celebridades y cómo proyectamos nuestras propias fantasías en ellas. Queremos creer que sus vidas son perfectas, que sus relaciones son idílicas, que el amor verdadero existe y que puede vencer cualquier obstáculo. Pero la realidad es mucho más compleja y menos glamorosa. Las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y altibajos. Y merecen que respetemos su privacidad y que no alimentemos rumores infundados que pueden dañar sus vidas personales. Además, ¿no creen que ya es hora de dejar de romantizar las infidelidades y los triángulos amorosos? Ya basta de creer que un romance prohibido es más emocionante o apasionado que una relación estable y comprometida. El amor verdadero no se basa en el engaño y la traición. Se basa en la confianza, el respeto y la comunicación. Y hablando de comunicación, ¿se imaginan la conversación entre Burak y Fariye después de que este rumor explotara? De seguro fue una conversación intensa. Con reclamos, explicaciones y quizás algunas lágrimas. Pobre pareja. Espero que puedan superar este bache y seguir siendo felices. Y también me pregunto qué pensará Neslihan de todo esto. De seguro está harta de que la relacionen con Burak. Ella ama a Kadir y está felizmente casada. No necesita este tipo de drama en su vida. Déjenla en paz. En resumen, el rumor sobre un posible romance entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es, probablemente solo eso, un rumor. Una fantasía alimentada por la nostalgia de Karasevda, y por la fascinación que sentimos por las historias de amor imposibles. No hay evidencia real que respalde la idea de que haya algo más allá de una relación profesional y de respeto mutuo entre ambos actores. Y lo más importante, debemos recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos y emociones, y que nuestros comentarios y especulaciones pueden tener consecuencias reales. Así que ya saben. A chismear con responsabilidad. Así que, queridos amigos, les invito a que tomemos este rumor con humor y escepticismo. Disfrutemos de la magia de Karasevda, y de la química entre Burak y Neslihan en la pantalla,
pero sin olvidar que la vida real es diferente a la ficción. Y sobre todo, respetemos la vida personal de los actores y evitemos alimentar rumores infundados que pueden dañar a sus familias. Y recuerden, el chisme es rico pero no hay que abusar. Bueno, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Como ven, el mundo del chisme turco es fascinante, pero hay que tomarlo con pinzas. Recuerden que no todo lo que brilla es oro y que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Y no se crean todo lo que ven en internet. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de este rumor? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿O simplemente es una fantasía de los fans? Quiero saber sus opiniones. Y no se corten. Aquí somos todos amigos. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Y no sean tímidos. Suscríbanse. Es gratis. Y recuerden, mantengan la calma, respiren hondo y no se dejen llevar por los rumores. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que viva el chisme turco.